hay tres temas que queremos charlar con Daniel Murphy, secretario general del gremio docente ATECH. El tema salarios, el tema de cómo las familias han impulsado ahora las medidas de protesta contra el gobierno de la provincia de Chubut por la situación edilicia de las escuelas. Y me olvidé el otro, porque tenía anotado esos tres que tenían que ver, en realidad, con la situación edilicia puntualmente de las escuelas. Era los tres temas que queríamos tocar con Daniel Murphy, que está en línea, y lo saludamos acá en Bisagra, como es habitual. ¿Cómo andás, Daniel? Fabricio, acá por la Namuncurá. Bien, buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Hola? Hola, bien, bien. Bueno, primero necesito ¿Hola? que... ¿Me escuchás? Sí, yo escucho bien. Ah, Pensé bien, que bien. no me escuchaban ustedes. Sí. Daniel, primero, una duda que ha surgido, nos ha llegado, le comentaba a compañeros tuyos en los últimos días a la radio, mensajes de docentes que dicen, che, yo no cobré el 6% de aumento que tenía que cobrar este mes, y lo que averigüé también, lo que me dijeron desde ATECH es, este mes no correspondía un aumento. ¿Podemos ser bien claros en eso? Si hay aumento a cobrar este mes o no, o a partir de cuándo se cobra este mes, porque se entendía que debía ser de 6%. Es así, lo que establece la paritaria es que en el mes de marzo, con el sueldo de marzo, tenía que venir un aumento del 6%, así fue. Lo que pasa, el 6% son 3.000 pesos en el básico. Esa es la realidad, es insignificante, esa es la cuestión. Por eso algún docente pudo no haber notado la diferencia, o como pasó con más de 1.000 reclamos que recibimos, no cobrar parte de su sueldo o la totalidad de su sueldo, que es lo que hoy Más está de 1.000 preocupando. reclamos. Más de 1.000 reclamos. Nosotros implementamos un formulario para relevar reclamos y desde el miércoles pasado, durante el fin de semana largo, recibimos 1.000 reclamos. Es una locura que este Ministerio de Educación siga pagando tan mal los sueldos o directamente no pagarle el sueldo a tanta gente. Tenemos más de 400 reclamos dentro de esos 1.000 de docentes que no cobraron su sueldo, tomaron cargo en el ofrecimiento público de principio de año y no cobraron su sueldo, o también puede ser, hay situaciones de directivos que titularizaron y no cobraron su sueldo. En el caso de directivos, tomaron el cargo antes, inclusive, en la medida de febrero, y no cobraron el sueldo. Es una barbaridad lo que hace el Ministerio de Educación una vez más, y por eso estamos exigiendo un pago complementario. Lo hemos conversado, lo hemos solicitado tanto al Ministerio de Educación como a Economía. ¿Pago complementario qué sería? Y que se implemente un pago fuera, digamos, de... Una especie de no esperar al mes que aguinaldo viene. para educación. Es que es pagar los sueldos, las deudas. Un bono. Van atrasando y la gente no puede ir a trabajar. Por eso ya desde ayer hay un número importante de docentes que están de retención de servicios porque no pueden pagar, ir a trabajar si no tienen el sueldo. Bueno, quedó claro entonces, ¿no? El aumento sí vino, pero claro, es tan insignificante que ni siquiera se percibió, decís vos, el que lo cobró. De largo. Pasó de largo. Pasó de Algunos largo. ni siquiera lo cobraron. ¿Vos le recomendás a los docentes que están escuchando chequear si cobraron ese 6% respecto del mes anterior por el tema de los reclamos, o no hay reclamos de que no hayan pagado el aumento? No tengo presente que haya reclamos de que no se haya pagado el aumento, pero hay una cantidad de otros reclamos. Por ejemplo, el ítem de recursos materiales. Tal vez eso es lo que pudo haber ocurrido en secundaria, por ejemplo, que cobraron el 6%, pero no cobraron el ítem de recursos materiales. Por lo tanto, el debe y el haber terminan perdiendo, porque el ítem de recursos materiales es el 15,5% del básico. Entonces, un aumento del 6% y no te pagan el ítem de recursos materiales, vas a cobrar menos plata de bolsillo. Y sí, recomendamos revisar en la página de ATECH, en la web de ATECH, hay una calculadora de sueldos, que si bien todavía está en prueba, tiene la posibilidad cualquier docente de revisar ahí su recibo y chequear si le pagaron o no lo que correspondía. La calculadora da un resultado que es una copia, digamos, exacta de lo que es el recibo con los mismos ítems, y puede revisar si está o no el sueldo depositado como corresponde. Bien. Bueno, despejada esa duda. ¿Algo más del tema sueldos? Nosotros el tema de los reclamos no lo sabíamos. Ahí lo vamos a difundir y vamos a invitar a docentes que nos escuchan y que nos han consultado en estos días que lo hagan también. ¿Algo más para comentar respecto de este aspecto? No, salvo recalcar la gravedad del asunto, ¿no? Porque cualquier laburante que no cobra su sueldo y lo esperaba ansiosamente para poder pagar las cuentas y no lo tiene, bueno, se encuentra en una situación muy grave.
Sí hay que agregar que tenemos reclamos de sueldos del año pasado, muchos sueldos del año pasado que no se pagaron, y como solemos explicar, eso pasa cuando ese ejercicio vencido, pasa de un año a otro, ya deja de estar en la órbita de educación, pasa a la órbita de economía, y eso demora hasta 2 años o más para ser pagado, sin ningún tipo de actualización, lo cual es un robo escandaloso, debiera ser. Nosotros lo hemos planteado esto en muchas ocasiones, incluso... ¿Qué decís que es un robo? ¿Que no le paguen los sueldos? Que no te paguen el sueldo y que te paguen 2 años después. Por ejemplo, hablaba ayer con una compañera, hizo una suplencia de un mes, en noviembre, de un mes y medio, desde el 1 de noviembre en adelante, y no cobró esta suplencia. Y le dicen que pasa programática, que pasa a Ministerio de Economía. Esto, dentro de 2 años, ¿cuánto va a valer ese sueldo? Nada, porque se lo pagan sin actualización. Por eso el año pasado, no solo se lo planteamos a Educación, y como digo, se lo dejamos constar en acta, sino que también se lo planteamos a Legislatura, que tiene que haber una norma que obligue al Ejecutivo a pagar con actualizaciones, como mínimo, para que esto no sea un mecanismo por el que el Estado se ahorra mucha plata, en definitiva, a costa de quien trabajó, no cobró. Es aparte de mostrar una vez más la ineficiencia del sistema, que una y otra vez nos prometen que va a estar digitalizado y que va a funcionar bárbaro, como decía Grassini el año pasado, es un perjuicio muy notorio, muy claro, para quien necesita ese salario, porque vive de ese salario. Nadie hace una suplencia por deporte, la hace porque necesita unos pesos extra, o porque es lo único que consiguió, porque no tiene otro cargo. Bueno, es muy grave lo que viene pasando desde hace varios años en educación en Chubut. Hoy estoy un poco desesperanzado, Murphy, porque la verdad que veo, vos decís, hicimos el reclamo en legislatura, Grassini, ya me cansé. Tengo un audio ahí rotando en la Namuncurá de Grassini cuando nos quiso cerrar durante la pandemia en la escuela. O sea que ya pasaron 3 años de eso, digo, qué sé yo, es como... No sé, si la respuesta la esperamos de Grassini, de la legislatura o del Poder Judicial, estamos fritos. No sé si es una discusión que también hacen interna. Yo sé que por ahí que usted, con la responsabilidad gremial que tiene, me vas a decir que tienen que seguir insistiendo y agotar todas las vías protocolares, institucionales, pero estamos atajando penales y nos patean de a 5 o 6 veces al mismo tiempo, ¿no? Digo, ya ni siquiera estamos discutiendo de una paritaria justa. Estamos simplemente viendo si nos pagaron la miserabilidad que el gobierno decidió que va a pagar, ¿no? O si realmente le paga el sueldo a los docentes o directivos que le debe desde que empezó el año. ¿Qué sé yo? Muy atrás empezamos. Ni a hablar de discutir la parte pedagógica, ¿no? No sé, hemos hecho este tipo de notas varias veces ya, Daniel. No sé si te surge algún tipo de reflexión, porque ustedes han hecho, perdón lo largo del comentario, un análisis más general de la situación. No se quedan simplemente desde ATECH, y lo hemos documentado aquí casi a diario, con el tema del sueldo, ¿no? Dicen, el sueldo está mal, el sueldo hace que la educación esté mal, las escuelas están rotas, el gobierno de Chubut no quiere sacar la plata de donde se puede sacar. Digo, todo ese diagnóstico muy válido, muy interesante, se ha hecho ya. Lo que pasa es que no cambia, digo, parece haber como una... le da lo mismo. A mí eso me dio la sensación ayer, cuando hablaba, por ejemplo, con Ana, del jardín 486 de acá de Puerto Madryn, que la respuesta que le daban, no tienen gas, no tienen clase los pibes, no los pueden mandar a los nenes y nenas al jardín, es que Camusi no les atiende el teléfono. Entonces, es como que les importa un carajo, ¿no? ¿Cómo haces para, no sé si para luchar, para buscar respuesta, no sé, te tiro todo así de un saque? Está bien, yo creo que lo que decís es una reflexión que transita a las escuelas a diario, que compartimos. Hay una preocupación muy grande porque lo que debiera ser un escándalo no lo es. Que digamos que se perdieron 24 días de clase por cuestiones edilicias en promedio el año pasado en cada una de las escuelas de Chubut, no es un escándalo y debiera serlo. Que la legislatura esté 40 días cerrado cuando hay tantas cosas que tendrían que estar resolviendo desde la legislatura, por ejemplo, también debería ser un escándalo y no lo es. Sí. Bueno, yo creo que lo único que alienta en esto es que comienza a haber mayores protestas por parte de las familias en caso de lo edilicio, y eso
augura un futuro mejor, porque me parece que pone responsabilidad no solo a este gobierno, que tiene que dar la cara y tiene que dar respuesta, sino también a los que pretenden ser gobierno de acá en adelante, que no se puede jugar con la educación de esa manera, que tiene consecuencias, tiene que tenerlas a nivel popular, ¿no? Y te agrego algo más, respuesta. perdón, Daniel, a lo que estás diciendo, que encima el gobierno te dice que su prioridad es la educación pública. Claro. Porque tenemos ese, no sé cómo llamar, ese cinismo, ese estilo de mensaje violento, ¿no? Violento, cuando a la par vemos la condena a Goodman. No lo hablamos acá al aire todavía, pero te lo quería traer al análisis, ya que estamos así reflexionando. El viernes empieza el juicio contra Estela Juárez, dirigente de ATECH de Sarmiento, ¿no? Digamos, los únicos que van a juicio son los docentes. Yo no sé si hay un precedente de una docente yendo a juicio por reclamar por su salario en algún lugar de Argentina. No lo sé, creo que no. Es uno de los pocos casos. Me parece que no. Sí, da cuenta de qué provincia, en la provincia en la que vivimos y las prioridades que tienen los distintos grupos de poder o gobiernos que hemos tenido. Y está bueno lo que decís, efectivamente, todos dicen que la educación es prioridad. ¿Y en qué se traduce esa supuesta declaración de prioridad? Ninguna cosa, nada es realmente prioritario para el gobierno, salvo los negocios de los amigos o de los jefes que ellos tienen, porque acá ya ni siquiera se puede decir que hay connivencia, directamente son empleados obedientes de las grandes empresas. Basta leer el tuit de Arcioni festejando la cosecha récord de langostino. ¿Dónde la cosecha no, la pesca, la captura récord de langostino? ¿Dónde, a quién beneficia eso en Chubut? ¿A dónde va esa riqueza fenomenal que se llevan las empresas? A las empresas. No queda en la provincia de Chubut, queda clarísimo. Pagan impuestos por menos del 2% de lo que facturan. Es ridículo lo que queda. Y sí, mientras tanto, el saqueo continúa, ¿no? Que langostino, porque es reciente la noticia, pero seguimos con petróleo, seguimos con el problema con el tema del aluminio. Ganan fortunas porque todo se exporta, una gran parte se exporta, y sin embargo de esa riqueza no queda nada. Y me parece que bueno, nosotros venimos de un congreso en el que estas cosas se discutieron, aunque siempre falta abundar o abordar con más profundidad estos temas, pero de todas maneras se volvió a discutir la ley tributaria, se volvió a aprobar que tenemos que ir por en ese camino, porque si no, no hay salida para la salud y la educación en Chubut, digo, los dos pilares o los dos derechos fundamentales que hoy no tenemos como chubutenses, ¿no? Una educación y una salud a la altura de nuestras necesidades como pueblo. Bueno, creo que tenemos que seguir dictando debates al respecto para que la comunidad lo tome, para que más gente lo tome. Creo que hay ejemplos sobrados de que cuando algo se hace carne en una comunidad, esa lucha da su fruto. Digo, la lucha contra la zonificación minera parecía que la zonificación venía y que no había forma y que las empresas mineras con su enorme poder y sus tentáculos dentro de cada uno de los estados, de los estamentos del Estado, iban a imponer eso a como dé lugar y sin embargo tuvieron que retroceder. Bueno, creo que son ejemplos que lo mismo en relación al Estado, ¿no? A la educación y a todos los ámbitos del Estado, con el plan de ajuste que quisieron imponer y que no pudieron llevar adelante de la manera en que querían hacerlo. ¿Siguieron adelante? Sí, siguieron adelante, primero amparados en el macrismo, que promete más ajuste, ¿no? Porque cuando quieren ser gobierno y dice que van a avanzar con más ajuste, y después, más recientemente, con el gobierno nacional que, de la mano de Massa, en Chubut, sostiene el mismo estado, ¿no? El mismo estado de cosas. Pagar la deuda es la única prioridad que vale, y la verdad es que, y lo están diciendo algunos candidatos, si tenemos que pagar la deuda como estamos, no tenemos salida. Bueno, y lo único que plantean es renegociarla. No, acá hay que investigar la deuda. Si no se investiga la deuda, seguimos pagando algo que no llegó a Chubut, que pagarlo implica esta situación, ¿no? Implica dejar de brindar los recursos que hacen falta o seguir achicando presupuestos que son imprescindibles para que salgamos adelante de esta catástrofe educativa que venimos denunciando desde hace tiempo. Están escuchando a Daniel Murphy, secretario general de ATECH. Sí, uno ve como que, por ejemplo, yo intentaba pensar un poco lo que estaba sucediendo como emergente en el Maitén, en la cordillera, de la familia, ya que lo mencionaste y lo trajiste a este análisis, esta familia que impulsan el paro, ¿no? A diferencia de lo que, digo, sin precedentes. Habrá que buscar otros precedentes en donde las familias deciden no enviar a sus chicos a la escuela. Yo creo que no hay. Mirá lo que te digo. El Chubut estamos teniendo muchas cosas muy significativas, como vos decís.
o escandalosa, o desde el punto de vista de las ciencias sociales muy distintivas, ¿no? Que es las familias no enviando a sus chicos a las escuelas porque no están en condiciones, ¿no? Eso, desde un punto de vista, o desde un aspecto en el análisis, tiene que ver de alguna manera con las familias han interiorizado este proceso de lucha. Lo que pasa es que en el medio pasaron 6 años, ¿no? Ayer me decía una mamá, anteayer, de esta escuela del Maitén, que su nena hace 4 años que no tiene clases. Literal, me dijo. Que la pandemia, que la pospandemia, que este año la escuela rota y que el año anterior a la pandemia los paros docentes porque las escuelas estaban rotas y los salarios eran una porquería, ¿no? Digo, en el 19 ya. Lo que pasa es que, claro, es un costo muy alto el que tiene mientras vamos digiriendo y sí, las familias han agarrado empiezan a agarrar el reclamo, algo pasa similar en Trelew, me comentaron. Pero mientras el deterioro es muy profundo, ¿no? Ayer pensamos acá con el compañero Facundo, si es que este gobierno, en ya sus 6 años de gestión, si no hago mal la cuenta, había inaugurado alguna escuela y nos surgió, sí, inauguró una escuela privada acá en Madrid. No sé si vos tenés algún otro dato. Subsidiada por el Estado. Claro. Sí, es notable. De hecho, si uno... el Ministerio de Educación casi no publica estadísticas, pero las pocas estadísticas que uno dispone, oficiales, dan cuenta del aumento de la matrícula. Pese a todo, aumenta la matrícula. Pese al desastre que hacen para que la matrícula no aumente, la verdad es que dejar una escuela sin edificio durante tanto tiempo va en detrimento de la matrícula. Hay chicos que no volvieron a la escuela después de la pandemia y hay que ir a buscarlos, sobre todo en secundaria, y no hay recursos para ir a buscarlos, no hay espacio. Pero pese a todo, la matrícula aumenta, y si aumenta la matrícula necesariamente hace falta más edificios más grandes y nuevos edificios, para escuelas nuevas o escuelas que ya tienen sus años y no tienen su edificio propio. Y bueno, la inversión educativa es miserable, por lo tanto no hay edificios nuevos, y es cierto, se inaugura un jardín en alguna localidad, porque son las escuelas más chicas, entonces es más fácil, desde el punto de vista económico, implementar o construir una escuela y después hacer gran bulla, gran propaganda sobre que inauguramos el jardín número tanto, pero no alcanza, claramente estamos en un déficit de infraestructura pero muy grande. Daniel, y además, hablamos, la parte educativa de los pibes un desastre, los sueldos de los docentes un desastre, las escuelas rotas, ¿no? O sea, esta política, para mí, política de Estado en esta saga de maleducados que estamos viviendo en Chubut. Y se suma, el otro día tuvimos acá una nota, tuvo mucha repercusión. Vinieron las chicas del profesorado de educación especial acá a la radio a contar su situación desesperante, que como un puente que se va consumiendo a medida que das los pasos hacia adelante y mirás para atrás y no hay nada, les van cerrando los años de la carrera de profesorado de educación especial que funciona en el Instituto 803, También se recorta en los espacios formativos, ¿no? Casi reduciendo esto a, no sé, a lo máximo que se pueda, ¿no? Porque en este escenario la pata formativa, la pata de los docentes actuales y los pibes y las instituciones, un desastre. Sí, el escenario es caótico, ¿no? El tema del cierre de las carreras, el 803 tuvo una solución parcial gracias a la gestión del equipo directivo junto con el equipo de docentes que reclamaron y pusieron un parate hasta ahí. Vamos a ver cómo sigue, porque el ataque a educación superior viene de varios años ya, y el cierre de carreras o de comisiones, como a veces ocurre, ¿no? Tienen 2 comisiones por ejemplo, el profesorado a nivel inicial y cierran una. Esto viene desde hace tiempo y es totalmente concordante con el achicamiento de la escuela. Si quieren cerrar, como están cerrando, por ejemplo, la escuela 518 de Esquel, si no recuerdo mal, sí, es Esquel, está bien. Cerraron 2 cargos de educación artística en una escuela especial. Bueno, para cerrar esos qué cargos... Bronca, loco. ¿Cómo? Qué bronca da. Da mucha bronca porque a la vez es recortar la educación, es achicar las posibilidades de que un estudiante en una escuela especial con la necesidad que tiene tenga esa posibilidad de tener una profe de plástica o de música, por ejemplo, o como venimos reclamando, que se cumpla al menos el diseño curricular. El diseño curricular es
ley para el Estado, es una obligación para el Estado. Y sin embargo, en primaria, ni siquiera en la jornada extendida, ni siquiera en las escuelas de jornada completa, se cubren todos los cargos que están establecidos en el diseño curricular. Tecnología, inglés, artística, completo, ¿no? Artística no es solo plástica o música, también teatro y danza están dentro del diseño curricular, Sí. y no se crean los cargos. Es notorio, para poder seguir adelante con este achicamiento también tienen que cerrar en el nivel superior, porque si no habría una presión de docentes que se reciben y no tienen trabajo, cosa Claro. que ya ocurre. Por otro Que ya lado, ocurre, sí. en algunas áreas ya ocurre que se reciben y no tienen trabajo, o en nivel inicial, como achican, hacen que no se crean nuevos espacios, no hay nuevas divisiones o nuevos grados, salas, en el nivel inicial. Bueno, parece que sobran cargos, parece que sobran profesoras de nivel inicial, y no es así. Faltan escuelas de nivel inicial, y lo que pasa a continuación es que tenés salas de 5 con 25 niñas, con algunos incluidos, lo cual es una barbaridad desde el punto de vista pedagógico. Daniel, lo último, quiero volver sobre el tema de las familias. ¿Qué pensás? ¿Qué reflexión hacen? ¿Cómo lo ven? Porque te soy sincero también, en muchas oportunidades hemos visto, por las coberturas que hacemos acá en el lugar, y charlando con la gente, digo, es un tema que nosotros tocamos. No sé si algún medio de Chubut aborda el tema de educación como lo hacemos nosotros a nivel casi diario, ¿no? Contando y documentando desde hace 6 años. Cada vez que nos llega una denuncia de un problema de edilicio en las escuelas, del tema salarial, hablando con los gremios, con los docentes, con los que estudian en el profesorado. Nosotros tenemos la experiencia acá, al ser taller de comunicación, bueno, del intercambio con los pibes a diario, digamos, no nos lo cuenta nadie, lo vivimos todos los días. Esta novedad del tema de las familias al frente de las protestas contra el gobierno de Chubut, por un lado positivo me parece a mí, y por otro lado preguntarte o traerte al análisis esto de que muchas veces, no sé si vemos con claridad, si es una generalidad o si ha pasado puntualmente, pero como si las medidas que se discuten en el ámbito gremial o a través de o propuestas, digamos, por ATECH, en este caso, porque estoy preguntando a vos, es como si serían muy específicas para un conjunto reducido y el resto queda como por fuera, mirando. No sé si me explico lo que quiero preguntarte. Sí, entiendo, porque además me parece que cualquier trabajadora hoy, en la enorme mayoría de los sectores de trabajo, está muy preocupado por poder llegar a fin de mes y pagar la comida de su hijo. Entonces, sí, entiendo que la educación le resulte, bueno, sí, es un desastre, pero termina llegando a un nivel de hartazgo que resulta funcional a quienes quieren que las cosas sigan como están. Y por eso uno celebra que se sumen a la lucha por la educación familias en distintas escuelas, estudiantes también, que se van organizando. Hay que promover la creación de los centros de estudiantes, está también por ley que los directivos, que las escuelas tienen que promover la creación de los centros de estudiantes. Es un salto en calidad muy importante. Claro. Si los estudiantes y las estudiantes se suman a este reclamo y hacen su propio reclamo, ¿no? Porque cada uno aporta desde su mirada y reclama desde su mirada, y puede haber contradicciones y discusiones dentro de las escuelas que son saludables y se dan en el marco de respeto y en función del objetivo común, que es que la escuela sea mejor que la que es. Por eso, digo, más allá de la desazón que uno pueda tener por el gobierno que tiene y la política desastrosa que ha venido llevando adelante, uno se tiene que esperanzar, porque creo que tenemos toda esa historia en Argentina y en Chubut de lucha por la educación pública, en estos esbozos de lucha más colectiva, más firme y realmente involucrándose desde cada lugar para que ningún gobierno lleve adelante esta política horrible y catastrófica que tenemos en educación. Así que yo soy optimista, siempre lo digo, porque es un pueblo nuestro que ha sabido encontrar el camino. Bueno, estamos buscando, y en ese camino seguimos andando. Así que el viernes tenemos, para comentar lo más inmediato, el viernes tenemos este paro que resolvió el Congreso. El paro es el 14, justo como decías vos, se inicia el juicio contra Estela Juárez. Es una locura que se lleve adelante un juicio contra una compañera que con mucho coraje encabezó la lucha en su región, en la zona de Sarmiento, era la secretaria de la regional suroeste de ATECH, y vamos por la absolución de Estela, con muchos otros sectores que se están expresando, están llegando solidaridades de todo el país.
Y también vamos al paro para romper el techo salarial que nos han impuesto, ¿no? Como venimos diciendo, no hay techo para la inflación porque el gobierno nacional no hace lo que tiene que hacer para ponerle techo a la inflación, con lo cual hay sectores que siguen ganando fortuna, pero sí hay techo para el salario y es así como vamos perdiendo cada día más frente a la inflación. Bueno, atentos a lo que pase el viernes entonces, Daniel. Y después, bueno, me parece interesante también para difundir desde el gremio y apoyar así, si es que hay algún precedente de una docente o una dirigente sindical mujer que es llevada a juicio. Ese dato a mí me parece que no es un dato menor, ¿eh? Hay que chequearlo, puede ser. Sí, mañana vamos a hablar con Estela, a ver cómo lo analiza ella también, porque hay varios componentes ahí. También las mujeres docentes han sido las que se pusieron al frente de la lucha antiminera también. Para mí esos son componentes que juegan en toda esta conga, me parece. Y es muy importante, y uno se enorgullece mucho de estar en un sector con mayoría de mujeres que ha hecho y ha llevado adelante las luchas que ha llevado adelante, porque las recuerdo, las tengo muy presentes a mis compañeras, sobre todo en Comodoro, donde me tocó estar en 2018, 2019, el valor, el coraje, la decisión, sabiendo todo lo que implica estar en la ruta, estar enfrentando situaciones a veces con la policía, con gendarmería, y no retrocedieron ni un pelito, ni un pasito, y siguen remándola ahora con condiciones diferentes, con mucho cansancio en ciertas cosas, pero también sabemos que la lucha va sumando. Hoy tenemos paro de salud, tenemos paro de auxiliares, también hay mayoría de mujeres en esos sectores y están al pie del cañón. Y sé que el viernes va a ser un paro muy importante de docentes, porque venimos de un paro que parecía que iba a ser chico y no lo fue, que fue el paro del 4 de abril, y están llegando, confirmaciones de que el viernes vamos a tener un paro grande, y es imprescindible, no porque el paro sea la única herramienta, pero sí porque la masividad es la solución. Si no hay lucha colectiva, ni va a haber pago complementario para que la gente recupere su sueldo que no cobró, ni va a haber recomposición salarial más allá de la miseria que nos han dado. Sí, depende de nosotros, depende de la unidad que llevemos adelante en la lucha. Abrazo grande y gracias como siempre. Gracias a vos, hasta luego, abrazo. Daniel Murphy, secretario general del gremio docente ATECH. Hablamos del tema sueldo, hablamos del tema de familias que encabezan el reclamo por el tema edilicio, y del paro para este viernes que se viene. Es un paro del gremio en solidaridad con una dirigente de ATECH de Sarmiento que es llevada a juicio por reclamar. Desde Obreros Unidos, 1201.